La luz de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas de la casa de los Stevens, anunciando un día que, al menos para Darren, prometía ser tan agitado como de costumbre. Samantha, con esa sonrisa radiante que siempre parecía iluminar la estancia, saludó a su pequeño hijo con ternura. «Buenos días, Sam», dijo el pequeño, mientras observaba a su madre moverse con gracia por la cocina. «Buenos días, mamá», respondió ella, pero su expresión cambió al ver a Darren bajar las escaleras. El hombre de la casa lucía un atuendo que distaba mucho de su habitual elegancia de ejecutivo publicitario. «¿Qué es esa facha?», preguntó Samantha, tratando de contener una pequeña risa. Darren, ajustándose una pieza de su vestuario, respondió con un suspiro de resignación que era la fiesta de disfraces y que ya no le quedaba tiempo para almorzar. Con un gesto apresurado, le pidió que no le sirviera huevos ni almuerzo, pues el reloj corría más rápido que sus intenciones. La tensión familiar subió un nivel cuando la madre de Samantha, Endora, hizo su aparición habitual sin previo aviso. «¿Es necesario que me acompañes?», cuestionó Darren con evidente fastidio. «Es tu primera vacación», recordó Samantha, intentando mediar entre su esposo y su madre. Mientras tanto, Darren saludó a un conocido llamado Darren y apresuró a la pequeña. «Vamos», él exclamó buscando una salida rápida. «Vamos, Karina, llegaremos tarde», añadió, mientras la atmósfera en la casa se volvía pesada. Endora, con su elegancia sobrenatural, pidió perdón por la mala educación de Darren, afirmando que sabía que él no podía comportarse de otro modo. «Existe una vibración muy molesta en esta casa», comentó con desdén, como quisiera que se fuera. El conflicto escaló cuando Endora mencionó que todas debían ir con un disfraz original. Ella planeaba ir vestida de reina de corazones, pero necesitaba encontrar una máscara. Con un ingenio mordaz, preguntó por qué no llevaba la que ya tenía puesta, refiriéndose a su propio rostro, lo que provocó una respuesta airada. «¿Por qué no cierras el pico?», exclamó uno de los presentes. «Permítame recordar», intentó intervenir alguien, pero la orden fue tajante: «Ciérralo». Samantha, desesperada por mantener la paz, le pidió a su madre que le quitara ese cierre que mágicamente le había puesto en la boca al interlocutor. Endora aceptó, pero con la condición de decidir primero qué disfraz usaría para el baile. Darren, al límite de su paciencia, se rehusó a discutirlo hasta que liberaran la boca del afectado. «Con un diablo, ya basta, vieja», gritó Darren, perdiendo los estribos por completo. «¿Qué me has dicho?», respondió Endora, ofendida en lo más profundo de su orgullo de bruja. Darren estalló, declarando que estaba harto de que su suegra llegara sin previo aviso, y que la Constitución le garantizaba el derecho de proteger su hogar contra los invasores. Con voz firme sentenció que su madre ya no era bienvenida en esa casa. «Darren, no puedes hacerle eso a mamá», suplicó Samantha, pero él estaba decidido. «Claro que puedo hacerlo, y lo haré enseguida». Samantha intentó calmar a su madre rogándole que no perdiera los estribos. «Madre, no puedes olvidar que Darren es un hombre mortal, con el orgullo de un hombre mortal, y que lo has ofendido demasiadas veces», explicó con suavidad. Endora, sin embargo, no veía a un hombre, sino a un pobre ratón. Ante la negativa de Samantha, Endora lanzó un desafío: no le daría hasta la medianoche para retirar su ultimátum. Si lo hacía era un hombre, si no, lo convertiría en un ratón blanco para siempre. Preocupada por el destino de su esposo, Samantha buscó ayuda. En una tienda de artículos mágicos, se encontró con una vendedora amable. «Hola, Linda», dijo la mujer, «no oí cuando entraste». Samantha explicó que Esmeralda la había enviado. La tienda ofrecía especialidades extrañas, ojo de salamandra a medio precio y uñas de murciélago con el 20% de descuento. Pero Samantha buscaba un antihequiso para evitar que su esposo fuera transformado. La vendedora le mostró un objeto de un médico brujo de Tanganyika, pero finalmente decidieron consultar el libro grande. El libro era tan pesado que apenas podían moverlo. Allí encontraron la solución, dividida en 3 partes imposibles. El sujeto debía tocar a un búfalo justamente en los ojos, beber una pócima especial mientras se sumergía en el agua, y finalmente volar sobre el agua de día en la oscuridad. Cada vez que hiciera algo bien, sonaría un timbre. La oportunidad para la primera parte del hechizo surgió cuando Ralph Jackman, un compañero de trabajo, mencionó que pertenecía a la leal y exaltada Orden de los Búfalo. Durante una conversación en la oficina, Samantha logró que Ralph se acercara y, con un movimiento hábil, Darren tocó accidentalmente la zona de los ojos de Ralph mientras éste intentaba quitarle una mancha de la ropa.
Un timbre sonó en la oficina, confirmando el primer paso. Más tarde en casa, Samantha convenció a Darren de que se sentía mal y necesitaba un baño caliente. Mientras él estaba en la tina, ella le administró la pócima disfrazada de medicina. «Abre la boca», le pidió. Al tragarla, el segundo timbre resonó en la casa. Darren, confundido, preguntó qué era ese sonido, pero Samantha lo distrajo diciéndole que debía tener fiebre. El tercer desafío, volar de día en la oscuridad, se presentó de forma inesperada. Larry Tate, el jefe de Darren, estaba angustiado porque los bosquejos de la campaña de Illinois Smith Packers habían desaparecido. Sospechaba de un robo y había contratado a un guardia de seguridad. Darren, con una mano lastimada y una gorra de esquiar que Samantha le puso cubriéndole los ojos, creando su propia oscuridad de día, terminó viajando en helicóptero hacia el aeropuerto. El sonido del timbre volvió a escucharse mientras sobrevolaban el agua. En el aeropuerto, la confusión reinaba. Larry y el guardia de seguridad interceptaron a Darren, creyendo que él tenía los bosquejos robados en su portafolio. Sin embargo, se descubrió que el portafolio pertenecía a Ralph Jackman, quien confesó haber tomado las llaves de Darren para robar los diseños. Darren quedó libre de toda sospecha y Larry, agradecido, prometió un 10% más de gratificación. Al llegar la medianoche, la hora del embrujo, Endora apareció para cumplir su amenaza. Samantha, siguiendo un plan ingenioso, hizo creer a su madre que Darren ya se había transformado en un pequeño ratón blanco que estaba en la cocina. Endora, satisfecha por un momento, se sorprendió al ver que el ratón era en realidad un juguete o una confusión, mientras el verdadero Darren aparecía ileso gracias a que Samantha había completado los pasos del contrahechizo. Ralph Jackman llegó en ese momento para intentar arreglar las cosas, y Endora, viendo al pequeño hombre, preguntó con ironía si ese era un búfalo muy pequeño. La familia Stevens, una vez más, logró superar el caos con amor, ingenio y un toque de magia, demostrando que incluso los hechizos más complicados se rompen con la fuerza de la unidad.